Saludos jóvenes. Quisiera compartir esta presentación con ustedes porque encuentro que es pertinente que comprendamos, ¿verdad?, estos conceptos del tema estudiado, que es de circuitos eléctricos. Es importante que nosotros sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que estamos calculando y lo podamos comparar, ¿verdad? Aunque no veamos realmente qué es lo que ocurre en un circuito, no podamos ver los electrones, pero voy a compararlo de la siguiente forma para que usted pueda comprender qué es lo que sucede ahí adentro, algo similar, ¿ves? Tuve un colega de profesión que era ingeniero eléctrico, pero también era maestro. Y yo un día hablando sobre este tema, yo le pregunté, le hice esta misma pregunta, o sea, ¿cómo yo puedo explicarle a los jóvenes qué es lo que pasa en un circuito eléctrico? Y él me dijo, pues te lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo que ocurre en un circuito eléctrico es similar a lo que ocurre en la manguera que tú tienes en tu casa, que tú le echas agua a las plantas o lavas el carro. Lo que pasa en un circuito eléctrico es casi similar. Entonces, pues yo preparé esta presentación y para explicarte el amperaje. El amperaje dentro de una manguera sería como la cantidad de agua que pasa. Por ejemplo, en una manguera de bomberos sabemos que pasa mayor cantidad de agua, ¿verdad? Pasa mayor cantidad de agua, pues entonces se puede comparar con el circuito eléctrico con los electrones. Si pasa mayor cantidad de electrones, pues hay que decimos que el amperaje es mayor. Hay más corriente porque tenemos más electrones pasando por ese material conductor, ¿verdad? En cambio, en una manguera del hogar, pues sabemos que sale menos cantidad de agua, pues lo podemos comparar en un circuito como si fuera menos cantidad de electrones. Entonces el amperaje aquí es menor, porque tenemos menos cantidad. El amperaje, yo lo comparo con la cantidad. Como acá hay más agua, pues el amperaje sería mayor, ¿verdad? Si lo fuera un circuito eléctrico. Como acá hay menos agua pasando por, ¿verdad?, por la manguera, pues entonces lo podemos comparar con que el amperaje es menor. El voltaje también lo podemos explicar con lo que sucede en una manguera. Por ejemplo, tenemos una manguera que no tiene pistero. Sabemos que esta agua no va a llegar muy lejos, ¿verdad?, porque no tiene pistero. Pues por tanto, como no va a llegar muy lejos, también pasa, tiene poca fuerza. También pasa en los circuitos eléctricos, cuando estos electrones tienen poca fuerza y no llegan muy lejos, van lentos, menos, ¿verdad?, menos velocidad, pues entonces le decimos que es de menor voltaje. Es de menor voltaje. Sin embargo, en la manguera, cuando le ponemos pistero y apretamos ese pistero, sabemos que esta agua va a llegar más lejos, ¿verdad?, mayor velocidad, más fuerza, ¿verdad?, mejor trabajo. Pues entonces aquí el voltaje es mayor porque yo puedo disparar ese electrón más lejos. Eso pasa en el circuito eléctrico. ¿Ves? Yo puedo disparar ese electrón más lejos y hacerme un mejor trabajo. La resistencia depende del grosor, ¿verdad?, de ese hilo conductor y de qué está hecho también ese conductor. Por ejemplo, si el hilo conductor es muy finito, pues sabemos que esos electrones dentro de ese hilo conductor van a estar chocando constantemente y se le va a hacer bien difícil transportarse y salir. Esa es la resistencia. En una manguera que es finita, pues sabemos que esa agua va a salir poquita y esta manguera se puede romper si nosotros aumentamos la presión, ¿verdad? Porque entonces el agua se va a quedar, no va a poder salir porque es mayor presión y se puede romper esta manguera. Sin embargo, acá esta manguera es más ancha y esta agua puede salir, ¿verdad?, libremente, porque aquí no choca el agua. Pues lo igual pasa con los electrones. Si los electrones no chocan y se pueden transportar libremente, pues una mayor resistencia. Aquí hay menor resistencia. También la resistencia es importante que sepan que la resistencia depende del material conductor. Por ejemplo, el cobre es un buen conductor eléctrico porque los electrones en el cobre no chocan. O sea, chocan poco. Es un material por el cual los electrones se transportan libremente y encuentran camino para poderse transportar. Sin embargo, hay otros materiales
donde no son tan buenos conductores como el cobre, y los electrones constantemente están chocando, se calientan, se derrite ese metal y no es un buen conductor porque su resistencia es floja, es baja. Si tenemos el cobre, ¿verdad? Y es un buen grosor de cobre, pues entonces tenemos mucha resistencia. Eso es lo mismo que pasa aquí en las mangueras. También tenemos que hablar del concepto potencia. Nosotros no hemos hablado de la potencia, pero la potencia depende del voltaje. Si tenemos un buen voltaje y tenemos una buena corriente, un buen amperaje, pues entonces la potencia de ese equipo va a ser buena. Ese equipo va a estar funcionando constantemente, ¿verdad? Va a estar haciendo un buen trabajo, una buena potencia. Depende del voltaje y de la corriente, el amperaje. Tenemos buen voltaje, tenemos buena corriente, buen amperaje, pues entonces ese equipo va a tener una buena potencia, y la potencia se mide en watts. Ya nosotros habíamos visto esto anteriormente cuando hablamos de trabajo, pero también se emplea en los circuitos eléctricos, y en el circuito eléctrico depende de la velocidad que llevan esos electrones y cuántos electrones. Muchos electrones a mucha velocidad, una buena potencia. ¿Ves? Poca velocidad, poquitos electrones, pues la potencia también baja. Lo mismo sucede en una manguera. Tenemos pocos electrones, poca agua. A poca velocidad, miren la potencia. No hace un buen trabajo, no puedo llegar muy lejos con esta agua. Sin embargo, aquí tenemos, ¿verdad?, una buena potencia porque tenemos mucha agua a mucha velocidad, pues la potencia en esta manguera es mucho mejor.